Bueno, se interrumpió un poco la plática. Nuevamente, bienvenidas. Las reglas del taller, como ya habíamos dicho. Y bueno, ¿para qué sirven los métodos anticonceptivos? Van a servir para dos cuestiones. La primera, para prevenir obviamente el embarazo, de eso se tratan, pero la segunda, para prevenir enfermedades de transmisión sexual. No todos los métodos van a servir para esta función, pero sí para prevenir el embarazo. ¿Por qué es importante, por ejemplo, hablar con los jóvenes de embarazo por estas cifras? 23% de nuestros adolescentes inician su vida sexual actualmente entre los 12 y 19 años. Las generaciones anteriores decían 18, 19, actualmente tenemos niños, por decirlo de alguna forma, o adolescentes entre 12 y 16 años que están iniciando una vida sexual activa bastante temprana, bastante activa, y que no tienen idea de lo que está pasando en su cuerpo y sobre todo las consecuencias que esto puede tener. No solamente el embarazo, sino este tipo de enfermedades. Sobre todo el virus de inmunodeficiencia humana o VIH, se puede cambiar para toda tu vida el pronóstico. Los otros se pueden tratar, pueden ser incómodos, sin embargo, para mujeres y hombres tienen diferentes síntomas. Hoy no voy a hablar de enfermedades de transmisión sexual, podemos hacer otra plática acerca de ello. Hoy solo me voy a enfocar a los métodos. Desgraciadamente en las mujeres, 340,000 nacimientos en mujeres menores de 19 años ocurren al año. Es una cifra alarmante y eso desencadena una serie de cosas a nivel social, como es abandono de niños, abandono de carreras, frustración de sueños, etcétera, etcétera. Y todo porque sucede, 33% de estas personas no tienen un anticonceptivo en su primera relación porque creen que por ser la primera vez o por ser la puntita o por ser un poquito, no va a suceder. Y bueno, ¿a qué edad es conveniente tener un bebé? Se habla de que la mujer es fértil a partir de que tiene su menstruación y estamos hablando de que las niñas empiezan a menstruar entre 9 y 12. Obviamente a esa edad no es conveniente todavía tener un embarazo, pero bueno, también hay un límite. La mujer es fértil desde esa edad hasta más o menos los 40, 45 años que acaba la menstruación o llega la menopausia. Sin embargo, es la mitad de ese periodo donde normalmente se dice, biológicamente hablando, que la mujer debe tener hijos. Estamos hablando entre los 20 y los 30, 35 años a más tardar. Antes de estas fechas, o sea, antes de los 20 y después de los 35, vamos a hablar de un embarazo adolescente de una madre añosa. En el embarazo adolescente, el problema son los embarazos no deseados, la frustración de sueños, todo lo que conlleva psicológicamente. Pero más allá de eso, es el problema social que lleva y el riesgo que tiene la mujer. Las madres menores de 15 años tienen más probabilidades de tener niños de bajo peso, de tener mayores complicaciones en su cuerpo, porque su cuerpo no está preparado para un embarazo, tener sangrados, tener partos prematuros, estamos hablando antes de la semana 37, estamos hablando de que su cuerpo apenas empieza a desarrollar y no tiene el ambiente social, la madurez social para poder tener un bebé. Ahora, vámonos para el otro lado. Actualmente las mujeres decimos, no, pues quiero hacer mi carrera, voy a planear y se planea toda una cosa y se viene postergando esta parte de la maternidad. Y actualmente tenemos, incluyo algún día, una madre añosa. Una madre añosa es a partir de los 30, 35 años sobre todo. Y bueno, se conoce como madre añosa porque obviamente los óvulos están siempre en nuestro cuerpo. Y conforme empieza la menstruación, se empiezan a liberar y obviamente entre más tiempo pasa, menos óvulos nos quedan que sean realmente útiles o sanos. Por eso, una de las tácticas, o vamos a hablar como de un método de anticoncepción, o más bien de planificación familiar, es la parte de congelar nuestros óvulos o congelar el semen. Esto va a ayudar a que algún día, si una mujer después de los 40 quiere tener un hijo, se pueda hacer una implantación. Pero bueno, ¿qué pasa en la madre añosa o por qué quiere el riesgo? La primera es que obviamente con el paso de los años el cuerpo se deteriora normalmente. A más edad, mayor riesgo de que tengamos enfermedades como hipertensión o diabetes. Obviamente el embarazo como tal es una enfermedad, entonces va a provocar que este cuerpo tenga más estrés. Por eso va a haber una mayor probabilidad de diabetes gestacional y de hipertensión. Esto no quiere decir que no se presenten estas dos enfermedades en madres, digamos, normalmente biológicas, entre los 20 y 35, pero la probabilidad es mayor en una madre añosa. Es mayor la probabilidad de abortos porque existen mayor probabilidad de alteraciones genéticas. A mayor edad, mayor probabilidad de que una persona tenga, por ejemplo, un bebé con trisomía 21.
Y esto es porque la reserva ovárica pues se va haciendo menor. El cuerpo está diseñado para que en sus mejores años dé lo mejor de sí. Y obviamente entre más años pues menos calidad ovárica. Y bueno, vamos a meternos ya de lleno a lo que son los métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos van a ser de dos tipos, los temporales, que van a ser de barrera u hormonales, y los permanentes, que bueno, no tengo la precisión como tal, pero sería la vasectomía y las trompas de falopio, que es al final la cirugía. Vamos a empezar con los de barrera. El primero y más conocido, pues es el condón masculino. Condón masculino, pues como su nombre lo dice, es para el hombre. La ventaja que tenemos de los métodos anticonceptivos y por qué es tan importante y quisimos tratarlo aquí en la organización es que el 99% de los métodos son para las mujeres. ¿Y por qué digo el 99%? Porque el único que realmente, bueno, los únicos dos que van a utilizar los hombres es el condón masculino y la vasectomía. El resto lo usa la mujer. Depende de nuestra responsabilidad y el aprender a usarlo. Obviamente es una responsabilidad compartida porque ninguna de las dos partes quiere un embarazo, pero digamos que la repercusión o el uso lo va a tener la mujer. En este caso, el condón masculino tiene que saberlo usar el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque aunque es el hombre el que lo usa, la mujer debe también saber cómo manipular. Ventajas y desventajas. Aquí habla de una eficacia del 82%. Yo le daría un poquito más si se sabe usar adecuadamente. El punto es saber usarlo. La ventaja del condón masculino es que previene las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo el VIH y otras enfermedades. Las desventajas es que como todo componente, pues puede ser alérgico y tiende a romperse o que la persona no lo use adecuadamente. La otra es que no tengamos un condón y no revisemos dónde se porta, si el empaque es adecuado, si la fecha de caducidad es adecuada. Entonces, por eso los consejos normalmente es que se guarden en un lugar fresco, en un lugar donde no tenga el contacto con otras sustancias. Muchos adolescentes utilizan el condón en la cartera. Dicen, pues para ser prácticos lo pongo en la cartera. El problema de la cartera es que se puede picar, se puede romper, y entonces en una urgencia están utilizando un condón que ya no sirve. Se habla del tabú del sexo oral. Se dice que no es recomendable utilizar el condón para sexo oral, como tal, como el condón, pero si se coloca con los labios se puede utilizar. La segunda es para el sexo oral, lo que se recomienda es utilizar una especie de plástico o condón oral para evitar este contacto y se puede disfrutar. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo se utiliza un condón? Primero se tiene que revisar el empaque, por supuesto. Se saca el condón como tal y se tiene que checar hacia dónde queda la punta. Normalmente va hacia abajo o hacia arriba. Esta punta, para que el hombre lo tenga en cuenta y la mujer debe verificar, por favor, que se coloque adecuadamente. El pene debe estar un poco erecto y se debe quitar la burbuja de la punta. Se coloca y se desenrolla. Se utiliza, sí, no. Les decía, en el caso del sexo oral, cuando quieren hacer con relaciones, no utilizar los dientes, sino utilizar los labios. Se puede hacer bastante erótico, sobre todo si se tienen condones de sabores o algún tipo de lubricante. Importante, los lubricantes deben ser de agua porque si utilizan de aceite, el látex puede dañarse. Una vez que se utilizó, se debe quitar. Bueno, en el caso del dildo es difícil, pero en el caso del pene se resbala adecuadamente, de tal forma que se aprieta y el esperma queda en la punta. Obviamente esto ya está fuera de la vagina de la mujer. No se debe quitar el condón cuando todavía está dentro, por supuesto, porque cualquier gota puede derramarse dentro de la vagina. Segundo, recuerden que hasta las pequeñas gotas al principio de una relación tienen esperma. Entonces, el condón se debe utilizar desde el principio. El juego previo es otra situación, pero si se va a tener el contacto del pene en la vagina, inmediatamente utilizar el condón. Como dije, lubricantes de preferencia de agua. La ventaja de los condones hoy en día es que existen diferentes texturas, diferentes sabores, colores. Eso hace el sexo un poco más divertido, como hablamos la vez pasada, en juguetes sexuales. Entonces, vamos a ver el condón femenino. El condón femenino es un condón, desgraciadamente no tengo uno aquí, pero es como si fuera una bolsa de plástico, una bolsa de hule, el cual utiliza la mujer.
su eficacia es un poco menor por la complicación de colocarlo, aunque realmente no es tan complicado, sí requiere que una práctica al colocarlo. Debe colocarse a su tiempo. La ventaja del condón femenino es que no es como el masculino que se coloca en el momento que se inicia la relación, sino se puede colocar unas horas antes. Entonces, si se planea una noche erótica, pues se puede colocar antes, no importa que sea 2 o 3 horas antes, y en el momento de las relaciones va a funcionar muy bien. Tiene 2 anillos. Esto quiere decir que el anillo inferior, este que se encuentra aquí, se va a doblar y se va a colocar como cuando se coloca un tampón. Y se coloca hasta el fondo, este se abre y se adapta a lo que es al cuello cervical y queda la bolsita. Y una vez que se termina la relación, lo que se hace es que se gira el segundo anillo, o sea, este que tiene en la parte de abajo, se gira y se saca como una bolsa. Este anillo de aquí, al ser plastificado, automáticamente lo absorbe. En Alemania lo encontramos como Condom für die Frau y esta es la presentación. Y bueno, como les decía, la radiografía de un condón femenino tiene una cubierta que se adapta en la parte de arriba. Usándolo adecuadamente tiene hasta una efectividad del 99%, pero pues como todo método hay que tener la práctica. Este método es igual que la copa menstrual o igual que los tampones, es aprender a colocar cómo es más cómodo colocarlo hasta el final y no se siente. O sea, es tan flexible que no sientes el cuerpo extraño. Y con el movimiento no se sale porque el anillo interno está adaptado al servicio. Entonces no importa el movimiento del pene, este sigue adentro. Y bueno, el otro método de barrera es el dispositivo intrauterino. Este puede ser de barrera y hormonal al mismo tiempo. Si hablamos solo de barrera, vamos a hablar de los métodos anticonceptivos de la T de cobre y actualmente la Gold T. La Gold T es que tiene un poco de oro adaptado en los anillos espirales y esto va a ayudar a que el cobre no tenga mayor efecto el cobre en el cuerpo como intoxicación, sino ayuda solamente como espermicida. Desventaja la tiene que colocar un médico, obviamente. Dura entre 3 y 5 años. Hay algunos que duran más, pero no recomiendo que duren más tiempo. Se tienen que estar verificando constantemente los hilos para saber que no se movió. Y la otra es la revisión mínimo cada 6 meses a través de ultrasonido, a través del ginecólogo para checar que esté bien colocado. Porque si se llega a bajar un poco en el útero, este se coloca a través del cuello uterino con un popote o pitillo, como le dicen en Colombia. Se coloca hasta el fondo, se abren los cuernos del dispositivo y se saca el aplicador. Entonces, lo que se revisa a través del ultrasonido es esta barrera, que esta barrera de aquí no permite la implantación. En el caso de los dispositivos con hormonas, además de eso, tiene la variedad hormonal. El dispositivo lo que hace es cambia el pH interno y cambia la contextura del útero, lo que hace que no se implante el óvulo. Quiere decir que a lo mejor sucede una concepción, pero no se implanta. El problema del dispositivo es que puede llegar a existir una implantación y por eso hay niños que nacen con el dispositivo en la mano, ya que puede implantarse aquí o puede implantarse aquí. Es poco probable, pero sucede. Entonces vamos a ver que va a tener un efecto antiproliferativo en el endometrio. Como les dije, la capa no se va a desarrollar, entonces no va a tener dónde implantarse. Va a inhibir un poco la actividad y la funcionalidad de los espermas en el momento que entran y hace que se espese el moco cervical. Esto hace que los espermas no se muevan tan rápido y bueno, es la forma en la que actúa como anticonceptivo. Vamos a hablar de métodos no son tan conocidos, sin embargo se consiguen. Por ejemplo, el caso de la esponja vaginal, diafragma y capuchón. Son 3 métodos distintos que en principio funcionan muy parecido, pues al menos se colocan igual. La eficacia va a depender mucho de cómo lo utilice la mujer. Como se tiene que colocar como si fuera la copa menstrual, hay que tener la práctica para meterlo y para sacarlo. En el caso de la esponja, esta se utiliza una vez, o sea, solamente cuando se tienen relaciones sexuales. Se puede comprar en cualquier farmacia y normalmente se puede utilizar con espermicidas. Es importante como consejos que se tenga más de una, igual que los condones, que se tengan más de una por cualquier cosa, si una se apachurra o se rompe o algo, pues tener algún otro método. ¿Cómo se va a colocar? Se coloca el espermicida, por ejemplo, en la esponja.
E igual que se coloca un tampón, se puede utilizar. Ventaja, igual que el condón femenino, se puede utilizar durante 6 horas sin ningún problema y la esponja vaginal tiene este hilo el cual agarra y se jala. Puede ser un poco molesto al tirar, sobre todo si el cuello uterino o las paredes vaginales son un poco estrechas. Luego viene el capuchón. El capuchón y el diafragma son muy parecidos. Sí, se pueden utilizar, digamos, varias veces. Requiere práctica. Al colocarlo, obviamente hay que desinfectarlo muy bien cada vez que se tengan relaciones. Dice que el médico, bueno, se va solamente al médico para que se mida. Realmente no es necesario que se vaya al médico, pero sí saber más o menos qué tamaño se requiere. Existen desde el XS hasta el XL. ¿De qué va a depender? De la contextura de la mujer, de la complexión de la mujer, de si ha tenido o no ha tenido hijos. Normalmente una mujer que no ha tenido hijos tiene el cuello cervical un poco más estrecho, por lo tanto normalmente es S. Si es una mujer que ya tiene varios hijos, normalmente el cuello está un poco más expandido, por eso la diferencia. El método, la eficacia es buena, pero va a depender de cómo se coloque, porque si no se llega hasta el fondo, entonces siempre queda un hueco y por ahí pueden entrar los espermas. El caso del diafragma, si se fijan, las imágenes son muy parecidas, o sea, el capuchón queda, es como un gorrito de marinero que tiene para jalarlo de esta forma, y en el caso del diafragma, se mete como a presión. O sea, se mete como una gorrita y para sacarlo se presiona en el centro y esto rompe la presión que tiene el diafragma y se saca. Es algo muy parecido a como es la copa vaginal y lo mismo. Es práctica para sacarlo y meterlo. Lo importante es el uso de espermicidas, porque en el momento que se mueve, si llegara a quedar un poco de semen pegado al diafragma y nosotros lo volteamos en el momento, es un riesgo de embarazo. Bueno, estos son los métodos de barrera. Vamos a hablar un poco de los métodos anticonceptivos como tal de hormonas. Ya hablamos del espiral o DIU hormonal, normalmente se le conoce como Mirena. Y bueno, los métodos anticonceptivos hormonales, como su nombre lo dice, van a tener hormonas. ¿Qué hormonas van a tener? Es una combinación entre progesterona y estrógenos. Estas dos son hormonas que normalmente nuestro cuerpo produce. Si nosotros vemos el ciclo menstrual de la mujer, hablando de los 28 días o 30 días, vemos cómo las hormonas suben y bajan. Entonces, lo que hacen los métodos anticonceptivos hormonales es que lo que es la progesterona, en vez de bajar la primera parte y luego subir, hace que todo el tiempo esté arriba y los estrógenos estén abajo. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que no se desprende el óvulo, o sea, no vas a generar un óvulo, y por otro lado, que si llega a generar, no se fecunda, no esté adecuadamente la progresión o no esté desarrollada las paredes del útero. Entonces no va a ocurrir una implantación y no va a tener un medio adecuado para poder implantarse y desarrollarse. Entonces, vamos a ver primero el anillo vaginal. Ay. Aquí les oye. El anillo vaginal, como su nombre lo dice, es un anillo parecido al que trae el condón femenino. Es una eficacia bastante alta. De hecho, es el tercer método anticonceptivo después del condón y lo que son las pastillas. El implante es el tercer método más adecuado porque solamente se coloca, se cambia una vez al mes. Quiere decir que se utiliza durante 3 semanas y se descansa una semana, así como son las pastillas anticonceptivas. Es un método flexible, se coloca en la posición que se decida y queda ahí adentro. Como todas hormonas, las hormonas van a depender de cada cuerpo. Por eso es importante que sean revisadas por ginecólogos para checar cómo funciona tu cuerpo, cómo te sientes y cómo reaccionas a la cantidad de hormonas que tiene cada método. Lo que es el anillo vaginal, las inyecciones, las pastillas normales, contienen una cantidad relativamente alta de progesterona y estrógenos. Esto no a todas las mujeres les cae bien, por decirlo de alguna forma, tiene mayor efectos secundarios como es ansiedad, como es mayor hambre y por eso se cree que se aumenta de peso con los métodos anticonceptivos. Esto es un mito, no es cierto, depende de la reacción que tenga tu cuerpo y si alguno de estos métodos por alguna razón reacciona en ti, existen métodos que tienen menos cantidad de hormonas y se adaptan mejor al cuerpo de la mujer. El parche, igual que el anillo, se cambia 3 semanas
y se descansa un mes. La mujer lo puede colocar en distintas partes, por ejemplo, se coloca en el abdomen, se coloca en el glúteo, se coloca en la espalda o en el brazo, que son lugares donde tenemos un poco de grasita para poder absorberlo. Es muy fácil de usar. Desventajas, puede presentar alguna alergia si eres de piel sensible, si no, es bastante efectivo. Y es importante el cuidar que esté bien pegado y cada cuánto se cambia, porque si no se utiliza un buen horario, entonces se pierde la eficacia del método. La inyección existe, antes eran inyecciones mensuales, actualmente existen estas que son inyecciones de cada 3 meses. Se colocan igual intramuscular, quiere decir que es en el brazo o en el glúteo. Tienen igual progesteronas y algunas con estrógenos. Es fácil de usar, solamente se coloca la inyección, te lo puede colocar un médico o te lo puedes colocar tú mismo si te sabes inyectar o alguien que te inyecte. Desventajas, como es una cantidad fuerte de hormonas, este método sí se ha visto que puede aumentar de peso a la mujer. Entonces, no a todas les queda. Hay que aclarar que todos los métodos anticonceptivos con hormonas alteran el ciclo menstrual. Algunos de ellos lo evitan por completo, en otros se tiene la menstruación, pero se puede tener o con menos o con mayor sangrado, o puede existir irregularidades. En todos los métodos que acabo de decir, hormonales, para que la mujer pueda quedar otra vez embarazada, como las hormonas son un poco altas, tienen que esperar, suspender el método y más o menos son de 3 a 6 meses para poderse embarazar nuevamente. El implante subdérmico, sin embargo, este de aquí, este es uno de los métodos que más me gusta personalmente, sobre todo para adolescentes. Es un método fácil de usar, es un método que dura durante 3 años, es un método que tiene hormonas, pero es una mínima cantidad. Este implante que se ve aquí se coloca en el brazo, normalmente. Se utiliza una pequeña cantidad de anestesia, tiene un clip, se agarra la piel y se coloca subdérmico, por eso se llama subdérmico, abajo de la piel. Se hace el aplicador, hace clic y se saca. Dura, solamente hay que checar que quedó bien implantado, puede que se mueva un poco hacia arriba o hacia abajo, pero no da mayor problema. Puede llegar a generar alguna reacción alérgica, sin embargo es muy rara. La ventaja, en el caso de los adolescentes, es que dura todo el tiempo. Ayuda a regular los ciclos menstruales irregulares. Los efectos secundarios son muy pocos porque la cantidad de hormonas que libera diariamente el implante es mínima. Entonces, hace que los efectos en el cuerpo sean muy pocos. Después de un tiempo, normalmente después del primer mes del implante, se deja de menstruar porque quita la cantidad de hormonas que maneja, que no se genera la capa del útero que normalmente se desprende en la menstruación. Entonces, con este método, normalmente se deja de menstruar. En el caso de las pastillas anticonceptivas, existen 2 tipos. Antiguamente, todavía se utilizan, pero eran muy comunes. La píldora normal, que esta píldora tiene progesterona y estrógenos. Se utiliza todo el cast, todo el blister, y en la parte de atrás tiene los días. Se toma una diaria, se recomienda que sea a la misma hora normalmente. La desventaja de la píldora normal, como tiene las 2 hormonas, las primeras 3 semanas son con hormonas y se decía que la última semana es placebo. Algunas blisters no lo traían y entonces a la mujer se le olvidaba qué semana iba y para volverlo a empezar era un poco irregular y generaba muchos efectos secundarios. Actualmente se utiliza mucho la mini píldora. La mini píldora solamente tiene progesterona, que es esta de aquí, se llama Desogestrel, que es la que tenemos ahí, viene con su empaque, igual que la píldora viene todos los días, pero esta es importante que se tome todos los días a la misma hora. ¿Por qué? Porque igual que el implante tiene una mínima cantidad, entonces si se suspende 1 o 2 pastillas seguidas de esta, se puede quedar embarazada. A diferencia de la píldora que tiene como un efecto más alto, igual que los otros como la pastilla, el parche, o el implante, teníamos una ventana más grande para poder quedar embarazada. Con la mini píldora, no. Con la mini píldora es tan poquita la cantidad que si no lo tomamos va a generar la ovulación y puede existir un embarazo. Es una buena opción para las hormonas que tienden, las mujeres que tienden a subir de peso con hormonas. Normalmente con esta no se sube de peso, pero insisto, es muy, muy fácil que se quede embarazada, entonces es importante que la mujer sea constante. Este método, así como me gusta mucho el implante para mujeres jóvenes o digamos mujeres fértiles,
o adolescentes. La ventaja es que dura 3 años. En el caso de la mini píldora, yo lo recomiendo para madres añosas o mujeres arriba de los 30 que todavía tengan deseos de tener hijos. ¿Por qué? Porque el costo no es tan alto, porque en el momento que se quiera quedar embarazada simplemente se suspende y se puede intentar y es fácil que se quede embarazada y los efectos secundarios son mínimos. En el caso de las hormonas normales, y vemos la diferencia, las hormonas, la píldora normal tiene estrógenos y progesterona. En el caso del desogestrel, solo tiene la progestina o la progesterona. Y bueno, no tengo las 2 diapositivas, pero los métodos permanentes son las trompas, interrupción de las trompas de falopio, que es una cirugía en la mujer donde las trompas uterinas se cortan y eso obviamente previene el paso, es un método permanente. Y en el caso del hombre, la vasectomía. Ambos son métodos ambulantes, quiere decir que vas, la cirugía es en la mañana, te ponen observación y después sale. En el caso de las la ligadura de trompas, se recomienda, por ejemplo, después de que ya existe la paridad satisfecha, se llama, o sea, que ya no quieres tener más bebés, se le dice al ginecólogo en el momento que fue tu parto, que deseas tenerlo. Es una pequeña incisión y realmente es una cirugía sencilla. Les agradezco su atención, sé que es mucha información, pero espero les haya gustado. En este momento voy a detener la grabación.